Muy bien, entonces nos quedamos en acerca de los principios de igualdad y de equidad de género, principio de la no violencia. Fíjense, es bien curioso que ahora que estamos en este confinamiento, se están dando una gran cantidad de agresiones hacia la mujer, asesinatos, y entonces es bastante preocupante, ¿no? Que esto en lugar, en ocasiones de ir mejorando, a veces piensa uno que las cosas no han cambiado mucho. Entonces ustedes como una generación joven, creo que son los más indicados para ir haciendo todo este tipo de cambios, ¿no? Por eso también en las clases les hablamos acerca de la equidad de género y la no discriminación, que también pues es sumamente importante. La equidad de género en las organizaciones. Ok, bueno, entonces, ¿qué es una equidad de género? Es igualdad de oportunidades y de trato. No hay que ser más o menos con un hombre o con una mujer. Simple y sencillamente igualdad. Igualdad de oportunidades. Igualdad de educación, igualdad en el trabajo, igualdad en el trato, etcétera. Crear un ambiente en donde sus integrantes tengan la oportunidad de opinar sin importar sexo o edad. Ay, tú cállate, tú no sabes. Ay, tú eres mujer, tú vete a la cocina. Tú estás muy chiquillo. O, vamos, a un tipo de actitudes de esto en el que no das las oportunidades para que se expresen hombres y mujeres, niños o niñas, etcétera. Y creo que esto tiene que ir modificándose. Un principio de equidad de género, ya les mencionaba, equidad es igualdad. Un ambiente libre de discriminación donde cada integrante sea tratado con dignidad y con respeto. Un principio de la no violencia. Aplicar el compañerismo, mantener una buena relación y respetar sin pasar más allá de lo laboral. Un principio de la no discriminación. Mantener un ambiente saludable, justo y armonioso, además de difundir una cultura de calidad. Hace unos días, creo que ya les había comentado, salió en uno de los noticieros locales que una egresada de una institución aquí de la comarca lagunera había ido a varias empresas y es una persona egresada en ingeniería en mecatrónica. Y entonces había ido a varias empresas a dejar sus currículums y a buscar oportunidades. Lo que ella menciona, no sé si será cierto o no será cierto, a mí me parece muy riesgoso, les voy a decir por qué, que en una entrevista de trabajo, la persona de capital humano, la persona que estaba haciendo la entrevista, le decía que el trabajo no podía ser para ella porque era mujer. Y entonces ella decía, bueno, entonces, ¿qué tiene de malo que yo sea mujer? Si es un trabajo para el cual yo estoy preparada, obtuve unas calificaciones favorables, ¿por qué no se me brinda la oportunidad? Y les digo que a mí me parece, y lo pongo en tela de juicio, porque si esto lo dijo la persona de capital humano, está incurriendo en una falta muy grave y que puede ser denunciada ante derechos humanos, porque precisamente hay discriminación. Entonces, si el comentario fue hecho, es un gravísimo error por parte de la persona que entrevistó. Si el puesto, es que hay algunos puestos que sí son exclusivamente para hombres o para mujeres. Uno, tal vez porque los horarios son muy cambiantes. De repente estás en la mañana, en la tarde, en la noche o cosas por el estilo. Y sabemos que nosotras las mujeres pues tenemos muchos roles y entre los roles está el ser mamá y el ser profesional. Y entonces hay veces que dices, no, yo para este tipo de puestos prefiero que sea un hombre porque es una carga muy pesada. Tiene que estar cambiando de turnos constantemente y si es una mamá, pues lo más seguro es que tenga conflictos con estas dos actividades, ¿no? Y entonces en ocasiones dicen, sí, para este puesto yo requiero que sea un hombre. Y es válido, porque sí, tú perfectamente sabes que quiénes pudieran ser cuáles serían las características de las personas para ocupar ese puesto. Pero si lo dijiste que no le das ese puesto porque es mujer, entonces estás incurriendo en una falta pues bastante seria con respecto a discriminación.
Bueno, hay un código de ética para el licenciado en administración de empresas y hay una serie de capítulos que es importante que los revises y por eso te encargué un cuestionario para que precisamente lo leas y conozcas cuáles son tus obligaciones y cuáles son tus derechos. Entonces aquí, por ejemplo, nada más les puse el capítulo 1 y el capítulo número 2. Entonces hay algunos artículos, en este caso, el artículo número 1 dice que los licenciados en administración tienen la ineludible obligación de regir su conducta de acuerdo con las normas contenidas en este código. Eres un licenciado en administración y tienes la obligación de actuar de acuerdo a estos lineamientos que te están marcando este código de ética. Número 2. Este código rige la conducta del licenciado en administración en sus relaciones con el público en general, con quien patrocina sus servicios, clientes o patrón, y con sus colegas de profesión. Hay otro artículo que es el artículo número 6. Dice, el ejercicio profesional del licenciado en administración debe ser consciente y digno y la expresión de la verdad. Entonces, aquí te están marcando ya algunas cuestiones que es importante que durante tu ejercicio profesional las vayas ejerciendo. Hay otros ejemplos del capítulo número 2 y aquí habla de un artículo 10 en donde dice, toda opinión, informe, certificación o dictamen verbal o escrito que emite el licenciado en administración deberá contener la expresión de su juicio fundado en elementos objetivos, sin ocultar o desvirtuar los hechos para no inducir a error. Entonces, cualquier informe, cualquier auditoría, una opinión, etcétera, que sea verbal o escrito, esto debe fundamentarse en un juicio objetivo, no en un juicio subjetivo en el cual tú consideras, das tu opinión o inclusive haces una auditoría y todo lo que pones en ese informe y tu firma debe ser lo más objetivo posible y pues basado en la verdad, ¿no? Aquí tenemos otro ejemplo del artículo 13. El licenciado en administración deberá advertir profesionalmente sobre las condiciones que puedan hacer peligrar el fortalecimiento y el mantenimiento del sistema democrático del país, así como de los actos que atenten contra la constitución política, aquí era del Perú, mentiras, de México. Entonces, todo licenciado en administración debe estar, ay, me fui, debe estar muy consciente de su actuar dentro de la profesión. Ok, ¿por qué los gerentes, por qué los licenciados en administración deben ser éticos? La sociedad espera que los gerentes sean éticos y se muestren receptivos a las expectativas de la sociedad y de sus principios, perdón, y de sus propios participantes, si desean mantener su legitimidad como agentes de la sociedad. Fíjense, ¿por qué debe ser ético como gerente? Dice, las empresas éticas son las empresas que más venden. Una empresa que tiene problemas en su actuar es una empresa que puede presentar problemas muy serios, inclusive demandas. Ya ustedes conocen el caso de la Volkswagen, que tenía unos dispositivos que en lugar de pues emitir menos contaminantes al medio ambiente, lo que estaban haciendo es de que no estaban marcando lo correcto y en lugar de ser menos contaminantes, eran más contaminantes. Y entonces el CEO o el presidente de la compañía toma una decisión de poner estos dispositivos en los vehículos y entonces crean una publicidad en donde dice que sus vehículos son menos contaminantes, que son mejores, que tienen ciertas características, etcétera. Pero a final de cuentas, alguien por ahí empieza a hacer una investigación X y entonces se dan cuenta de que estos vehículos en realidad eran más contaminantes y que ese dispositivo estaba fraudulento, era chafa. Y entonces, pues empiezan las investigaciones, los clientes están muy molestos porque su vehículo, pues algunos que son bien ambientalistas, que por eso lo compraron,
Entonces empiezan a darse cuenta de que no es verdad lo que ellos compraron y empiezan a poner demandas y a exigir que les devuelvan la cantidad que ellos pagaron por los coches. Y además hay otras personas, pues empiezan a ver a la empresa como fraudulenta, que les mintió, que compraron ellos un coche que no tiene las características o las especificaciones con las que se los vendieron. Entonces empiezan a tener muchas demandas. ¿Qué es lo que sucede? La imagen de la organización decae, se viene abajo en cuanto a la bolsa de valores, sus acciones se desploman. ¿Y qué es lo que sucede? Pues simple y sencillamente la gente dice, no, pues este tipo de empresas es fraudulenta, miente, entonces yo ya no le compro. ¿Y qué es lo que pasó con el CEO? Pues definitivamente pues salió con una imagen muy negativa, con muchos problemas y pues tomó una decisión equivocada, ¿no? Entonces, por eso es bien importante que nosotros tomemos las mejores decisiones basados en cuanto a nuestro código de ética. Hay ocasiones, bueno, aquí dices tú, bueno, está viendo por el beneficio de la empresa hasta cierto punto, porque pues está teniendo muchas ventas de coches. Pues sí, pero cuando se cae toda esta cortina y te das cuenta de que la empresa estuvo mintiendo y que inclusive puso en riesgo tu salud, por ejemplo, algunos medicamentos o algunos productos que venden, que para adelgazar, que para la circulación, lo que tú quieras. Cuando te das cuenta de que pusiste en riesgo a tus consumidores, pues entonces aquí definitivamente la imagen de la empresa se viene para abajo. Los problemas éticos que enfrentan los gerentes son muchos, pero los principales están en algunos niveles, como por ejemplo los problemas éticos personales. Bueno, hay una necesidad personal y hay una necesidad de la organización. Y entonces, bueno, ¿qué es lo que voy a hacer yo? ¿Me voy a basar en cuanto a mis necesidades personales o a las necesidades de la organización? Si tú pones en equilibrio todas estas dos, pero sin, vamos, tampoco tú como individuo puedes pensar siempre en las necesidades de la organización y trabajar 60 horas a la semana y descuidando tu salud, tu vida personal y todo lo demás. No, pero tampoco quiere decir que siempre nada más vas a ver para cuestiones personales. Mis necesidades económicas, mis necesidades de recreación, mis necesidades de esparcimiento, aunque el trabajo no quede bien, aunque no le dedique, aunque no tenga resultados satisfactorios. Entonces, hay que poner un equilibrio de estas dos, ¿no? Problemas éticos personales, problemas organizacionales. Hay ocasiones que, por ejemplo, los contadores, la mesa directiva o el presidente de la empresa dice que, por favor, ante el SAT, que 2 más 2 le dé 2, cuando mucho 3, pero que no le dé 4. Entonces aquí estamos hablando de que hay problemas éticos en los que tú sabes perfectamente que hay que pagar una cierta cantidad de tus impuestos, que es lo que corresponde, que es lo correcto, pero el presidente o el gerente de la empresa te dice pues que busques la manera de que sea pues la menor cantidad. Entonces aquí está una lucha, una lucha de conflicto, vamos, ahí se me fue la palabra, ahorita en los cuales tú sabes qué es lo que debes hacer, pero por otra parte están la organización, entonces te meten en un dilema ético, esa es la palabra, un dilema ético. No sabes qué es lo que tienes que hacer. En cuanto a los dilemas éticos ocupacionales y profesionales y a los sociales. Entonces aquí tenemos algunos ejemplos, como por ejemplo el abuso de poder. Hay personas que les gusta mucho utilizar o tener este tipo de actitudes en el que hay que someter a los trabajadores y eso no es correcto. Abuso de confianza, ya se lleva por ahí unas grandes cantidades de dinero porque la persona, el gerente, confía mucho en él, pero él hace un mal manejo de los recursos. Incompetencia, hago como que trabajo, el egoísmo, el ver siempre nada más por mis propios intereses como organización, el conflicto de intereses, que es lo que les decía, que para un lado tus conflictos, tu ética personal y las que quiere la organización, el nepotismo, el que darle trabajo nada más a los integrantes de tu empresa, de tu familia, pagarles muy buenos salarios, olvidarte de que existen otras personas y hay cuestiones inequitativas.
lealtad excesiva, que descuidas inclusive hasta tu vida personal por comprometerte exclusivamente a la organización, y el soborno, por ejemplo, en el caso de las personas que están en el área de compras.